Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a Abra Palabra, un espacio en el que tenemos invitados muy especiales, en el que conversamos de cultura, música, proyectos y bueno, pues hoy qué más para hablar de proyectos, de productoras, de cosas bien influenciadas y yo creo que unos procesos bonitos de creación que Marquitos Cárdenas, que nos acompaña hoy, el cofundador de Animeco, que es una productora, una empresa audiovisual que se enfoca en la animación 2D, en la producción de videojuegos, que combina el humor, la reflexión social. Entonces, pues, ¿quién mejor que Marquitos para presentarnos qué es Animeco? Y pues, bienvenido a Abra Palabra. ¿Cómo se siente de estar acá? Muchas gracias por estar aquí. Estoy contento aquí acompañándolos en Abra Palabra. ¿Es Abra Palabra? Sí, señor. Nosotros somos Estudios Animeco, una productora audiovisual de la ciudad de Manizales. Nosotros tenemos 19 años de estar aquí. Nosotros empezamos como un sueño, éramos jóvenes, yo aún tenía cabello. Y empezamos a crear algo muy bonito que se llama Estudios Animeco. Estudios Animeco. Nuestro primer éxito que tuvimos fue haber pasado a una convocatoria del SENA Fondo Emprender, que nos dieron el capital semilla para comprar los equipos, para legalizarnos como empresa, y fue un proceso muy, muy bonito. Ir llevando, en ese momento nadie creía que desde la ciudad de Manizales se pudieran hacer dibujos animados, y fuimos de los primeros. Claro, y es que ustedes ya llevan casi 20 años Casi 20 sacando años. adelante Animeco. Me parece un trabajo arduo, más cuando pues uno no tiene como desde el principio los recursos necesarios, y qué bueno que lo han buscado y les ha salido bien, que pues acá sería importante pues también hacer la mención a Jaime Hernán Pineda, que es el cofundador también de Animeco. Jaime y Carolina Ramos. Nosotros tres empezamos con esta locura. Ajá. Y pues es nuestro proyecto de vida y es nuestro trabajo y es por lo que nos levantamos motivados todos los días a cumplirlo y a trabajar por ello. Bueno, y ustedes, para ustedes, ¿cómo surge Animeco? ¿Un día se lo plantearon o lo llevaban pensando? Simplemente, ¿cómo surge la idea de crear una productora, una empresa de animación? Pues nosotros siempre habíamos querido y soñado, pues Jaime y yo veníamos juntos desde el colegio, como empezar a hacer algo que nos gustara, ¿cierto? Que nos motivara. Y hacer películas para adultos, la verdad el cuerpito no nos daba mucho, entonces lo que nos gustaba más era ver televisión, dibujos animados, ¿cierto? Entonces en ese momento estaba Dragon Ball, South Park, Los Simpson, y cómo llevar nuestra pasión, lo que nos gustara, y empezamos a investigar todo acerca de cómo hacer animación, cómo hacer videojuegos, y eso fue lo que nos fue motivando aún más para hacerlo. Ajá. Jaime entra a estudiar artes plásticas, ¿cierto? Empieza con toda esta parte de arte. Yo trabajaba en el comité de cafeteros y Carito estudiaba administración de sistemas informáticos. Entonces nos empezamos como a juntar y a visionar y a pensar qué íbamos a hacer, y así. Jaime pasa al SENA, conoce una materia de emprendimiento y empezamos ahí a escribir todo el proyecto. Se llama el plan de negocio. Ajá. Pero una cosa es como usted se lo sueña y otra cosa es como es la realidad. Claro, ¿no? Y poder desarrollarlo, eso me parece pues muy teso, que ustedes con las ganas y nada más como partiendo de una idea de amigos, qué bonito pues ir desarrollándolo. Y también ustedes desde el principio tenían planteado como hacer animación, pero con un público más juvenil, más adulto, o querían como apuntarse a los niños. ¿A quiénes ustedes le estaban apuntando y quiénes le parecía? Yo creo que nosotros como que empezamos o sea, hay veces vos tenés un sueño, ¿cierto? Y como que ese sueño no es lo que vos te imaginas, sino que la vida te va mostrando o te lo va moldeando. Nosotros empezamos haciendo como videojuegos, queríamos hacer videojuegos, nos fuimos apasionando por la animación, fuimos entendiendo cómo eran los procesos, cómo se podía hacer una película, un programa de televisión, y eso fue lo que nos fue tirando. En algún momento dado pensamos en, qué bueno mostrarles a los jóvenes de ese momento, por ahí del 2008, todas las cosas que estaban viviendo, ¿cierto? Y empezamos a organizar con Jaime una serie que se llama Zootecnia, Descubriendo tu lado animal. Y ahí empezamos como a remarla, y salió en Señal Colombia, tiene 2 premios India Catalina, 4 temporadas, es nuestra serie pues que nos impulsó en esta industria de la televisión, ¿cierto? Claro que sí. Y
más adelante ya vas encontrando que, bueno, hay que hacer para niños, entonces sí tenemos programas para niños, tenemos... Para ustedes ha sido una experiencia grata pues moverse entre esos diferentes públicos, que es lo que se llevan como más importante, que más los ha marcado de tener esas audiencias diferentes, ¿cierto? Porque es diferente cómo reacciona un público juvenil, un público más adulto, los niños, cómo reaccionan con ustedes. Yo creo que es que porque Estudios Animeco tiene un lema que es el poder de las historias, ¿cierto? Entonces, que esta historia pueda cambiar la vida de alguien, sea un niño, sea un joven, realmente eso es lo que nos motiva a nosotros. Poder contar una historia. Tenemos unas series web, contenido en video, que es ya para personas más adultas, ¿cierto? Varios cortometrajes, pero realmente lo que nosotros nos impulsa y es el motor de Estudios Animeco es poderse sentar a contar una historia. Ya no somos capaces, siempre como que hacemos si tiene que enseñar algo o dejar algún mensajito, porque sí, contar la historia por contarla no lo hacemos. Y nos gusta mucho el tema del humor, ¿cierto? Que tenga un poquito de humor, que tenga algo que sea divertida. ¿Y cómo desarrollan eso? Muchas veces uno piensa que ser chistoso es fácil, pero eso no es tan natural, ni es tan... A muchas personas les fluye muy bien, a otras nos cuesta un poquito más ser divertidos, pero pues ¿cómo hacen ustedes? Yo me imagino que también piensan mucho en el público y qué tipo de humor van a manejar con ellos, pero entonces ¿cómo es la construcción de ese tipo de humor? Porque pues no es el mismo siempre. Yo creo que en nuestras vidas somos muy chistosos, ¿cierto? En este momento estamos en nuestra mesa creativa, 4 personas, Carolina, Jaime, Jorge y yo. Carito no es tan chistosa, es la más organizada, ¿cierto? Entonces nosotros 3 sí somos muy chistosos y se nos da muy fácil, ¿cierto? Lo importante ya es empezarlo a ver cómo lo llevamos al papel, a contar el guión y hasta dónde podemos ir. Porque en nuestra vida real podemos tener un humor un poquito más picante, ¿cierto? Pero después de que nos ganamos el primer India Catalina, en particular yo, me motivé mucho por estudiar todos los temas de comedia, stand-up comedy, improvisación teatral, yo hago teatro. Entonces sí, ya venimos muy juiciosos entendiendo todo lo de la comedia, los mecanismos de comedia, por qué se ríe la gente. Y eso nos ha gustado mucho y creemos que una historia con humor usted le puede dar cualquier mensaje a las personas si lo hace desde el respeto y más si los hace reír. Claro que sí. Y de pronto esa influencia del teatro, de sentir los personajes en sí mismo, le ha ayudado para construir mejores personajes a la hora de crear para sus animaciones. Ahorita estamos reunidos escribiendo un guión de una serie, para un proyecto nuevo y por ejemplo... Jaime, de una forma natural, el diálogo ya lo hacía interpretando como lo soñaba que lo íbamos a animar, y eso es muy importante. Algo muy chévere, por ejemplo, nosotros con Zootecnia, es que nosotros, por ejemplo, vimos que Víctor Gaviria hacía películas con actores naturales, y nosotros empezamos como a buscar, bueno, ¿por qué nosotros no hacemos una serie animada con actores naturales? Entonces Jaime hace la voz del cerdito, yo hago a Prudencio que habla así, hola, ¿cómo están? Estoy aquí muy contento. La voz de Mamarracho. Recuerden, almas perversas, que los estamos esperando en nuestras redes sociales. Entonces hacer esas voces de los personajes también nos gusta mucho. Claro, pues es que el doblaje es fundamental. Sí, entonces, claro. Es que con eso terminamos de darle toda la fuerza a los personajes y terminan de transmitir lo que queremos. Entonces, sí, y conectamos con la audiencia. Nosotros tenemos personajes que a la gente nos escribe preguntando por ellos. En la serie de Zootecnia hay un personaje que se llama Zoraida. Y la gente escribe, cuando salía al aire, la gente escribía tirándole los perros a Zoraida. Y uno, pero casi que les digo, no, es un dibujo animado. Sí, claro, está 2D, no puede hacer más. No puede hacer más, sí. No, pues qué bonito. Ustedes tienen como esa cercanía con el público y me parece pues que eso es como de lo más gratificante, ¿cierto? Cuando uno hace estas cosas que son para exhibirse, para mostrarlas, para que alguien más las reconozca y que les llegue como esa retroalimentación, esa alegría de los demás. ¿Cómo se traduce eso en la motivación de ustedes para seguir trabajando? Yo creo que eso es un motor muy importante. Nosotros, por ejemplo, trabajamos un proyecto con el ICBF, andamos por 5 departamentos y hablamos mucho con los jóvenes y en ese nos salió con Zootecnia, hicimos una temporada, todo el tema de prevención de embarazo en la adolescencia, pero era porque íbamos a los colegios, hablábamos con los chicos, los entendíamos y eso es muy importante para nosotros. Y igualmente también siempre estamos acompañados de un especialista,
¿cierto? Tenemos una serie que se llama Burro y Cebra, habla de tránsito, ahí estaba la persona que sabía, Los alimentos más pro, que es una serie para niños, ahí estaba la nutricionista, entonces una serie de miedos infantiles, la psicóloga, entonces no solamente es qué dice el público, sino que también dice el profesional, el que se sabe profesional, todo. sí. Pues eso es fundamental, yo creo, a la hora de transmitir algo que van a ver otras personas y es hacerlo con responsabilidad y saber de qué estamos hablando. Entonces, pues eso es algo que hace parte muy importante de cada uno de los procesos de creación y que habla también desde cómo ustedes quieren impactar en las vidas y de manera social, ¿cierto? Sí, claro, es muy importante, por eso somos el poder de las historias. No, muy lindo. También porque más allá de contar historias ayudan a reconocerlas. Cosas que uno a veces ignora, que se quedan en lo oscuro, en lo olvidado. Y ahorita extra micrófonos conversábamos pues también de una historia que a ustedes los marcó mucho y que pues con Juan por quisieron sacar todo pues como para decirnos vamos a unir y vamos a hacerlo a nuestra manera, pero vamos a recordarle a la gente que esto es importante. Entonces, sí, si nos puede contar un poquito para que las personas entren en contexto de lo que estamos hablando con Juan por Ocho. Bueno, van a entrar en contexto en 2 puntos. Nosotros empezamos hace mucho tiempo un videojuego que se llamaba Juan por Ocho, ¿cierto? Juan por Ocho en su primera instancia era para que los niños aprendieran las tablas, por eso era Juan por Ocho. Pasa mucho tiempo, el juego ya no funciona porque Windows, las versiones cambian, y nosotros dentro del interior del equipo decidimos coger los personajes y volverlos una serie infantil, ¿cierto? Cuando está terminada, yo me voy para Bogotá a mostrar el proyecto y ya me dicen, sí, estoy de números. Y ahí se llama Juan por Ocho. Yo no fui capaz de mostrárselo a mis compañeros allá. Y yo como le decía a Caro y Jaime acá que yo no había expuesto bien el proyecto. Pero eso se quedó ahí guardadito, estaban los personajes, estaba la música, estaban los fondos. Entonces cuando pasa algo con una niña en Bogotá, Juliana Zambolí, ¿cierto? Empiezan la gente a quejarse en redes sociales de qué había pasado con la niña y decían que esto no sea un hashtag más y toda la cosa. Y nosotros como, ¿por qué no les llevamos un mensaje a la sociedad con lo que hacemos, ¿cierto? Entonces nos juntamos con una corporación que se llama la Corporación Hablando por los Niños, que venía trabajando todos esos temas de derechos con los niños, prevención de abuso sexual infantil, y hicimos una obra de teatro. Y la obra de teatro está combinada con animación y hay una psicóloga y les enseñamos a los niños todo este tema, porque los niños informados son menos vulnerables a un abuso sexual infantil y lo hacemos a través de la animación y el teatro. Y entonces pasa esto, vamos a 5 departamentos de Colombia y cada que montábamos donde proyectábamos la animación, la gente nos decía a los niños, oiga, nos trajo una peliculita. Y como que nos quedó sonando eso. Hacer la obra de teatro no fue sencillo. Tuvimos para hacerla, vendimos agendas. Mi amigo Jaime tuvo un accidente, se quebró esta mano, pero la obra había que sacarla. Aprendió a dibujar con la izquierda. Entonces tiene todo como un proceso, nosotros ensayando muchas cosas. Yo venía en un proceso como de depresión y el arte nos salva. Claro que sí. Entonces ya salen convocatorias del Fondo Nacional de Desarrollo de Cine y empezamos a pasar la propuesta, nos presentamos muchas veces y el año antepasado logramos los fondos, logramos una asesoría, el guión que nosotros tenemos es muy chévere porque la doctora Scriff, la que revisa esto, es una chica de Argentina, ha escrito series para Netflix, para Disney, con ella nos sentamos a escribir el guión y nos embarcamos en esa aventura de hacer nuestra primera película, un cortometraje. Los escenarios nos vamos para las fincas cafeteras, grabamos todo con las cámaras desde la vista de un insecto, porque Juan por Ocho es un escarabajo. Recreamos los interiores de la casa de Juan por Ocho en unos materos, entonces nos construimos todo el arte de Juan por Ocho es como si fuera stop motion, que la cocinita, que la neverita, que la camita, que la mesa donde Juan por Ocho dibuja, que la cartera de la mamá. Entonces ha sido
de esos proyectos bonitos que tenemos dentro de Estudios Animeco. Claro que sí. ¿Y ustedes cómo llegan a Juan por Ocho? ¿Cómo lo construyen? ¿Cómo surge la idea de hacer este personaje que pues ya hemos visto que pues es Sí. bien importante en el recorrido que llevan? Juan por Ocho empieza como un juego de tablas de multiplicar. Dentro del equipo pensamos ahí, un hombre gracioso, ¿cierto? Y con Jaime empezamos a revisar. Jaime tiene una historia que es que fuimos al zoológico y se la contó una mariquita y que por eso Juan por Ocho es una mariquita. Y empezamos a explorar y quisimos hacerlo a través de insectos, ¿cierto? Y jugando y todas las cosas, que fuera llamativo para los niños. Ya, y de pronto tienes por ahí, ¿quién hizo la voz de Juan por Ocho? ¿O cómo suena Juan por Ocho? ¿Cómo podemos imaginárnoslo acá? Juan por Ocho es un chico que yo conozco en Actores en Escena, hace la primera versión, ¿cierto? Canta, que es para la obra de teatro, pero en la película Juan por Ocho no habla, balbucea, entonces lo hace Valeria, Valeria hace la voz de Juan por Ocho. Porque nuestra intención con este cortometraje es que llegue a todo el mundo. Entonces estaba en balbuceo, o sea, no hay palabras, sino que habla. Pero más lindo, yo sé que ella lo hace mejor. Le suena mejor Juan por Ocho. Y ustedes se envuelven también en todo en la empresa. O sea, uno diría como que, bueno, el fundador pues hace parte de la dirección creativa, la dirección de arte, lo que estamos hablando, pero también se van como empapando de todo el proceso. Ustedes hacen las voces, construyen personajes, construyen guiones. Últimamente nosotros abrimos las últimas producciones, hacemos casting y que nos gusta mucho trabajar con gente de Manizales de teatro. Es un casting amplio, ¿cierto? Para el tema de las voces. Al principio sí, pero cuando vos tenés un proyecto como estos, como una empresa pequeña, vos terminas hasta barriendo, muchas tareas, muchas tareas. Dentro de producción también nos pasa mucho eso, ¿cierto? Porque estamos en un medio donde las personas todas hacen como muchos cargos, ¿cierto? Pero en estas empresas pequeñas, no, vamos a rodar, vamos a hacer un cortometraje, a nosotros mismos nos toca subir, a nosotros mismos ayudamos a montar las luces, nosotros mismos acomodamos todos para poder grabar. Y de esta manera lo hacemos, pero ya ve, nos gusta, nos apasiona mucho, mucho, porque nos gusta todo el tema desde la producción, desde sentarnos a escribir, el tema de las voces, la música, montaje y lo que ya la gente ve. Claro, y es que eso hace que todos estén súper apropiados de lo que van a mostrar, que estén seguros de lo que va a salir. Y yo creo que eso es bien importante pues a la hora de construir un producto o algo que se va a mostrar, y es saber pues qué es lo que va a salir, que ustedes estén siempre como muy presentes en el proceso. Y pues me gustaría como que también le comentemos a las personas cuándo piensan estrenar Juan por Ocho, cómo están ustedes ahí con... No, este año estamos más estrenosos que... Mejor dicho. Yo creo que Juan por Ocho va para el segundo semestre, ojalá estén muy pendientes de nuestras redes sociales, en Instagram estamos como @estudiosanimeco, ¿cierto? En 2 semanas en Telecafé vamos a estrenar una serie que se llama A lo Gallina, que es una serie donde trabajamos los miedos infantiles. No sé si recuerdas que cuando uno tiene miedo a muchas personas dicen, qué gallina. Ajá. ¿Sí? Entonces, trabajando en esto, cogimos algunos miedos de los chicos, como miedo a los perros, miedo a la oscuridad, miedo a los truenos, y contamos unas historias y sacamos unas canciones que quedaron muy bonitas. Se estrena en Telecafé, creo que en 2 semanas, y en todos los canales regionales de Colombia. Vamos a estrenar en Canal Capital, en Teleantioquia, Telepacífico. Y eso es lo bonito. Esto se construye gracias a una convocatoria que se llama Aurecámara del Ministerio de las TIC. Con eso ustedes pueden encontrar los recursos y también ir organizando todo, listo. ¿Y cuánto se demoran ustedes cuando están planeando? Pues ya sea porque no es solo la animación, no es solo pensar en cuadro por cuadro que vamos a presentar, sino también la música. Es un lenguaje que ayuda a reforzar toda la intención que tenemos con lo que estamos mostrando. Entonces, más o menos por años, por meses, ¿cómo les toma a ustedes desde el proceso creativo cuando inicia hasta que ya inicia la animación? Y también como nosotros participamos de convocatorias, entonces también es muy importante algo que la gente no ve, pero lleva mucho trabajo, que el objetivo del proyecto, que la justificación, qué tipo de lenguaje audiovisual vas a utilizar, un documento que se llama las notas del director, un documento que se llama las notas de la productora. Entonces hay convocatorias que son como, uno queda como triste, porque el proceso para esos documentos es más largo, y cuando ya te entregan la plata para producir, pues una serie pequeña te dan 5 meses.
y toca trabajar contrarreloj. Nosotros como que hemos entendido nuestro calendario. Nosotros a principio de año somos un poquito más relajados y a final de año toca metérsela toda porque estamos animando y produciendo y ahí estamos un poco más concentrados. Y también hay partes del proceso que los personajes ya están hechos, entonces para hacer un segundo capítulo, pues el personaje ya quedó ahí, ¿cierto? Entonces el personaje ya está dibujado, tiene sus expresiones, tiene sus bocas, claro, y la animación rinde. Para que un personaje hable en un estado neutro son 12 bocas, entonces hay que dibujar 12 bocas. Pero si él está alegre, hay que dibujar 12 bocas, ¿cierto? Diferente con la pose de alegría, o está triste, entonces ahí van sumando. Hay personajes de nosotros que por animar tienen un banco de 115 manos, entonces eso ya está listo, y entonces cuando eso ya está listo, fluye mucho más. Rinde mucho más, sí. Claro que sí. Y bueno, pues entonces ustedes con cada uno de los procesos que inician, ¿entra más gente, los apoyan más personas o siguen siendo los mismos en cada proyecto? Sí, nos entran a apoyar ilustradores, animadores, ¿cierto? La persona que graba el sonido, la persona que hace la música, los actores. Por ejemplo, en A lo Gallina tenemos más o menos 8 actores de Manizales que hicieron las voces de este proyecto. Entonces, ahí se van sumando personas para poder hacer el proceso. Y también como que entendimos, como que nosotros cogimos lo que veíamos de las series de Estados Unidos cuando nosotros estábamos muy jóvenes. Nosotros lo que más nos encantaba ver no era la película, sino el detrás de cámaras. Cómo se hizo, cómo se rodó, cómo entender. Entonces películas animadas como El Rey León tenían 600 personas trabajando para hacer la película en un tiempo de 3 años. Nosotros acá en Manizales no teníamos ni siquiera un lugar donde meter esa cantidad de personas. Entonces lo que nosotros hicimos fue adaptar ese sueño, ¿cierto? Ese querer a Manizales, ¿cierto? Claro. Las proporciones. Cómo lo animamos entre más poquitos, no tiene menos personajes, hacemos que nuestra animación no sea tan costosa, ¿cierto? Entonces, pero el sueño sigue. Claro, y pues hablando también de eso, de Manizales, que pues es una ciudad pequeña, es una ciudad en la que a veces es difícil sacar ciertos proyectos culturales. Entonces, ¿ustedes cómo ven la respuesta de Manizales ante el trabajo que hacen? La respuesta de Manizales hay veces es muy rara. Es muy rara porque hay veces pues como que un proyecto nos ayudan a hacer bulla, como que la gente ya ha entendido mucho más, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando nosotros fuimos la gente en Manizales sentimos que no conoce zootecnia, ¿cierto? Ajá. Y cuando Jaime y yo fuimos a Bogotá, la gente de Bogotá sí sabía que zootecnia existía, ¿cierto? Entonces nos hacían bulla, nos preguntaban, hablaban de los personajes y eso es como muy emotivo, ¿cierto? La gente que nos va conociendo en la ciudad, pues nos va siguiendo en las redes, va estando pendiente. Pero sí creo que nos falta a nosotros hacer más para que la gente conozca más las cosas que hacemos acá en Manizales. Y además de eso han enfrentado otros retos como creadores independientes. Sí, claro, nosotros ese es un gran reto y entender cómo funciona nuestra industria, ¿cierto? Cómo podemos construirlo. Nosotros funcionamos a través de convocatorias, ¿cierto? Pocas veces la gente nos dice, hey, necesito un comercial animado, ¿cierto? Aunque esta semana pasamos 2 cotizaciones, ¿cierto? Pero regularmente lo que nosotros hacemos es entender cómo funciona nuestro modelo de negocio. Y de pronto para tener más público, para atraer más a las personas, ustedes, pues ahorita conversábamos que hay como una serie de talleres que realizan semilleros o alguna cosa que parta desde Animeco para que las personas se sientan como más vinculadas a sus procesos. Sí, porque hemos entendido, por ejemplo, este año estuvimos acá en la Universidad de Manizales motivando a unos chicos de un taller que hicieron, estuvimos en el SENA, hemos empezado como esa campaña de ir a muchos más lugares y también nos acabamos de ganar una convocatoria de la Alcaldía de Manizales donde vamos a hacer un taller que se llama el Taller del Poder de las Historias, pero desde el aula de clase para profesores, donde la primera clase o el primer taller es juegos teatrales, escritura creativa, fotografía
y a lo último vamos a terminar haciendo una película en stop motion con los profes. Entonces eso es lo que se viene este año también para nosotros. Claro que sí. Y de pronto, para ustedes, ¿cómo es manejar esos diferentes lenguajes que están entre el teatro, entre los cortometrajes? Pues porque todos manejan como una estructura distinta, que me parece lindo que lo puedan combinar, pero ¿cómo hacen para que se balancee, cierto? Como que cada uno tiene una manera diferente de llegar a las personas. Yo creo que el corazón de esto, donde empieza todo esto, es con el teatro, ¿cierto? Porque en el teatro está las voces, están los personajes, se puede construir la historia, se conecta con la gente, ¿cierto? Y ya ahí es donde usted lo anote en a qué lenguaje lo quiere llevar, ¿cierto? Si animación, si un cortometraje, pero usted necesita un actor que le dé vida a ese personaje, ¿cierto? Sí, claro. Sea animado, sea que estés haciendo una serie, ya es como lo registras y le tenga la intención, ¿cierto? Obvio que si lo vas a presentar en teatro, pues tienen que actuar grandísimo porque hay gente atrás viéndolo, ¿cierto? Pero si ya está en televisión, pues ya sabe uno dónde le pone la cámara, dónde le pone la luz, ya sabe que no lo va a hallar tan sobreactuado. Claro, y si sí. es en el cine, también es ya más cerrado, es entender más el lenguaje del cine, el lenguaje de los planos, cómo contamos la historia. Y eso lo tenemos claro, pero el alma sí parte de la propuesta del actor y eso lo entendimos y es muy chévere cuando la gente ha hecho teatro y hace voces con nosotros o hace personajes. Sí notamos la diferencia. Ahorita te decía, empezamos con actores naturales, voces naturales, pero según el proyecto funciona. No en todos los proyectos te va a funcionar. Claro que sí. Y son propuestas que obviamente dan más vida Sí. a lo que estamos realizando. Y pues bueno, hablamos de lenguajes en diferentes maneras de demostrarlo, pero también ustedes cómo eligen el tipo de animación que van a hacer. O sea, más que todo como, listo, vamos a poner un stop motion en el fondo, o vamos a poner unas maquetas, o no, esto lo vamos a hacer con unas fotos que tomamos en realidad, unos videos que hicimos nosotros y acabamos a animar encima. ¿Cómo deciden que eso impacta en las narrativas de sus proyectos? Con Jaime, con Caro, con Jorge hablamos mucho y también nos motiva como mucho poder aprender diferentes técnicas, ¿cierto? Entonces también parte mucho, bueno, vamos a hacer esta técnica porque vamos a aprender esto, Ajá. ¿cierto? Y la convocatoria nos permite, bueno, listo. Estábamos experimentando, era un cortometraje, nos estaba financiando el Fondo Nacional para Desarrollo de Cine. Entonces, qué rico dibujar esto, hacer estos fondos así, estas maquetas. Entonces yo creo que es como más el mercado, la convocatoria a que te va llevando a que lo hace y tu reto personal para que no permitas que tu trabajo siempre sea el mismo, sino que, bueno, hoy vamos a aprender esto, ¿qué vamos a hacer? Y eso también es muy chévere. Claro, porque pues algo importante cuando estamos en este tipo de ambientes, de medios, es no estancarse. ¿Cierto? Sí. No mostrar lo mismo una y otra vez. Oye, te hablo desde la prisión. Bueno, y bueno, pues esto es un poquito de la historia de Animeco, de sus procesos, de lo que pues han estado realizando durante estos casi 20 años acá en Manizales. También, pues, a invitarlos a que estén súper pendientes en 2 semanas, Sí. que va a salir A lo Gallina, pues para que le demos la cara a los miedos, ¿cierto? Y pues también en dónde los podemos seguir, dónde las personas los pueden encontrar, contactarlos a través de redes sociales, si nos quieren dejar acá. Claro que sí. Ay, se me fue la olla para terminar. Claro que sí. @Estudios Animeco, ahí nos pueden seguir, nos pueden escribir, estamos pendientes, vienen grandes estrenos, vienen grandes cosas. Se vienen cositas. Se vienen grandes cosas, grandes proyectos con Animeco. Muchísimas gracias a Marquitos Cárdenas por habernos acompañado. Esto fue Abra Palabra y tuvimos acá un acompañante desde Animeco. Muchas gracias por vernos una vez más. Muchas gracias.